Desde hace algunos días empezaron a circular rumores sobre la salida de la cárcel de Cárdenas Guillén en Estados Unidos. Hoy, esos rumores se han confirmado. Efectivamente, ha sido liberado antes de lo esperado. Originalmente se esperaba que saliera en agosto, pero su liberación se adelantó. ¿Por qué? De eso hablaremos en este video. Pero antes de comenzar, permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y comentario. Tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, continuemos. Los medios han confirmado a través de una búsqueda en el Buró Federal de Prisiones del Departamento de Justicia de Estados Unidos que Osiel Cárdenas Guillén, exfundador del Cártel del Golfo, fue liberado el 1 de julio del 2024 de la prisión de alta seguridad de Terre Haute, en el condado de Vigo, Indiana. Cárdenas Guillén cumplió una condena de 25 años por narcotráfico, lavado de dinero, extorsión a agentes federales estadounidenses. Actualmente tiene 57 años de edad y recibió esta sentencia tras declararse culpable de 12 cargos en un juicio celebrado en enero de este año. La prisión de alta seguridad de Terre Haute, ubicada en el condado de Vigo, Indiana, es una de las instituciones penitenciarias más reconocidas de Estados Unidos. Administrada por la Oficina Federal de Prisiones, esta instalación alberga a algunos de los delincuentes más peligrosos del país, con un enfoque en la seguridad máxima. La prisión cuenta con estrictas medidas de control y vigilancia para garantizar la contención de sus internos. Terre Haute es conocida por ser el hogar de la única cámara de ejecución federal del país, lo que añade un nivel de notoriedad adicional a la instalación. A lo largo de los años, ha sido lugar de reclusión de varios criminales de alto perfil, incluyendo líderes de cárteles de drogas y terroristas. La infraestructura del complejo penitenciario está diseñada para minimizar cualquier posibilidad de escape o altercados internos, con tecnologías avanzadas de monitoreo y un personal altamente capacitado. Además de las celdas de alta seguridad, la prisión de Terre Haute ofrece programas de rehabilitación y educación para los internos, aunque sus estrictas normas de seguridad limitan considerablemente el movimiento y las actividades de los reclusos. La combinación de máxima seguridad y rehabilitación hace de Terre Haute una instalación clave en el sistema de justicia penal de Estados Unidos. Osiel Cárdenas Guillén, tras llegar al país norteamericano y declararse culpable, recibió una condena de 25 años por narcotráfico, lavado de dinero y extorsión a agentes federales. Aunque inicialmente se esperaba que su liberación se llevara a cabo en agosto, según información del Buró Federal de Prisiones, Cárdenas Guillén ha sido liberado antes de lo previsto. Registrado bajo el número 626479, su nombre aparece escrito como Osiel Cárdenas Guillén, pero se confirma que es él quien ya está en libertad. Los errores en la transcripción de nombres en documentos carcelarios no son infrecuentes y pueden tener serias consecuencias. En el caso de Osiel Cárdenas Guillén, el exfundador del Cártel del Golfo, su nombre apareció registrado como Osiel Cárdenas Guillén en el Buró Federal de Prisiones. Este tipo de errores pueden generar confusión en la identificación y seguimiento de los reclusos, complicar procesos judiciales y afectar la comunicación entre las instituciones penitenciarias y las agencias de justicia. En el contexto de Cárdenas Guillén, aunque el error no impidió su liberación anticipada, podría haber creado dificultades administrativas o retrasos en su proceso de salida. En otros casos, errores en la transcripción de nombres ha llevado a la liberación equivocada de prisioneros o a la detención de personas inocentes. La precisión en estos registros es crucial para mantener la integridad del sistema de justicia y garantizar que cada individuo sea tratado conforme a su identidad legal. Hay algo muy interesante que salió a la luz recientemente. A principios de febrero, se difundió información tras la declaración de culpabilidad de Osiel Cárdenas Guillén. Se reveló que, además
de haber recibido una condena de 25 años de prisión, tiempo que ya habría cumplido considerando su reclusión en México y el tiempo en Estados Unidos, Cárdenas Guillén había tramitado un amparo en México. Este amparo, otorgado por un tribunal federal, le garantiza que no será detenido si regresa a nuestro país. Hasta el momento, se sabe que el ex líder criminal Osiel Cárdenas Guillén no puede ser detenido en México. Su defensa argumentó ante las autoridades que los delitos por los cuales se le vinculaba ya habían prescrito. Esta argumentación fue aceptada por el magistrado Jorge Mariano Montelano, quien le otorgó un amparo a Cárdenas Guillén. Este amparo garantiza que no será arrestado si ingresa a nuestro país. La prensa nacional mexicana reveló esta información en febrero de este año, destacando cómo la defensa de Cárdenas Guillén logró convencer al tribunal de que los cargos en su contra ya no tenían vigencia legal. Esta decisión judicial ha generado controversia y ha sido tema de discusión en los medios, dado el historial delictivo del exfundador del Cártel del Golfo. Este caso subraya la importancia crucial de las investigaciones realizadas por la prensa especializada. La revelación de que Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo, recibió un amparo que le permite evitar la detención en México, pone de manifiesto cómo el periodismo de investigación puede arrojar luz sobre decisiones judiciales controvertidas y asuntos de interés público. Las investigaciones periodísticas permiten escrutar y cuestionar las acciones de las autoridades y el sistema judicial, asegurando que se mantenga la transparencia y se informe adecuadamente a la sociedad. En el caso de Cárdenas Guillén, la prensa especializada no solo reveló los detalles de su amparo, sino que también fomentó un debate necesario sobre la justicia y la impunidad en el contexto del crimen organizado. La capacidad de los periodistas para descubrir y divulgar información esencial sigue siendo una herramienta vital en la lucha por la verdad y la rendición de cuentas. Es importante señalar que la decisión de anular una resolución del magistrado debe ser revisada por otro tribunal, el cual aún no se ha pronunciado al respecto. A pesar de su liberación, Cárdenas Guillén no puede regresar a México de inmediato. Existe un amparo que le impide ser detenido en el país, pero hasta que otro tribunal no revise y ratifique o anule esta protección, él permanecerá en Estados Unidos. Esto es relevante porque ha habido especulaciones sobre su posible regreso para retomar el control del Cártel del Golfo. Sin embargo, legalmente, no puede regresar a México hasta que se resuelva esta situación judicial. A pesar de los graves delitos que cometió Osiel Cárdenas Guillén, debe sentirse aliviado de estar libre en Estados Unidos. No parece conveniente que regrese a México, no solo por el riesgo de captura, sino también por los numerosos enemigos que tiene Tamaulipas. Habrá que esperar la decisión de las autoridades para ver si los delitos por los que se les acusa realmente han prescrito. Hoy no se le preguntó nada al respecto al vocero de la presidencia, pero es posible que en los próximos días se aborde este tema. Por ahora, Osiel Cárdenas Guillén ya se encuentra libre en Estados Unidos y su futuro legal sigue siendo un asunto de interés público y especulación. La situación de Osiel Cárdenas, el ex líder del Cártel del Golfo, es toda una novela. Después de tantos delitos y un historial bastante pesado, el hombre debe estar respirando aliviado en Estados Unidos, pero ¿quién en su sano juicio volvería a México con tantos enemigos esperándolo en Tamaulipas? Suena más a una trampa mortal que a una opción viable. Ahora, sobre la legalidad de su liberación, habrá a ver qué dicen las autoridades. La defensa de Cárdenas Guillén asegura que los delitos ya prescribieron, pero eso está por confirmarse. No es raro que estas cosas tarden en resolverse y mientras tanto, nuestro protagonista sigue disfrutando de su libertad. Lo curioso es cómo nadie le preguntó sobre esto al vocero de la presidencia. Tal vez están dejando que el tema se enfríe un poco antes de abordar algo tan espinoso. Pero no se preocupen, seguramente en los próximos días alguien le lanzará la pregunta incómoda, y espero yo que sea pronto. Mientras tanto, Osiel está libre en los Estados Unidos y todos nosotros seguimos esperando a ver cómo se desenlaza esta historia. Es un recordatorio de que, a veces, la realidad supera la ficción en términos de drama y suspenso. Osiel Cárdenas Guillén
Es reconocido por ser el ex líder del Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Nació el 18 de mayo de 1967 en Matamoros, Tamaulipas, en México. Antes de involucrarse en el mundo del crimen organizado, Cárdenas Guillén tenía una vida menos turbulenta. A una edad relativamente joven, se unió al cártel y rápidamente ascendió en sus filas debido a su astucia y brutalidad. Fue encarcelado por primera vez en México en 1993, acusado de delitos relacionados con el narcotráfico y la violencia. Cumplió una condena de varios años antes de su liberación, pero pronto retomó sus actividades criminales y expandió la influencia del Cártel del Golfo, convirtiéndose en uno de los capos más buscados del país. En 2003, después de una intensa búsqueda y operaciones coordinadas entre México y Estados Unidos, Cárdenas Guillén fue capturado en una operación espectacular en Matamoros. Fue extraditado a Estados Unidos en 2007 para enfrentar múltiples cargos, incluido el tráfico de drogas, lavado de dinero y complicidad en actos violentos. En 2010, fue condenado a 25 años de prisión en Estados Unidos por sus actividades criminales. Durante su tiempo en la cárcel, continuó siendo una figura central en el mundo del crimen organizado, aunque desde detrás de las rejas. Recientemente, ha sido objeto de atención debido a su liberación anticipada en julio de 2024, gracias a un amparo legal que cuestiona la vigencia de los delitos por los cuales fue condenado. El Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de México, ha dejado una marca profunda en la historia del narcotráfico. Fundado originalmente como una federación de traficantes en los años 30 en Tamaulipas, el cártel ha evolucionado considerablemente a lo largo de los años, bajo diversos líderes carismáticos y despiadados. Osiel Cárdenas Guillén, nacido en Matamoros, Tamaulipas en 1967, emergió como uno de los líderes más prominentes del cártel en la década de 1990. Conocido por su brutalidad y ambición, Cárdenas Guillén consolidó el poder del cártel, expandiendo sus operaciones no solo en el tráfico de drogas, sino también en extorsión, secuestro y lavado de dinero. Desde temprana edad, Cárdenas Guillén se involucró en el mundo del crimen organizado, ascendiendo rápidamente en las filas del cártel debido a su astucia y crueldad. Ya para 1993 fue encarcelado por primera vez en México por narcotráfico, pero continuó dirigiendo las operaciones del cártel desde prisión. Su liberación en el 2000 marcó una nueva era de violencia y expansión para el Cártel del Golfo. Bajo el liderazgo de Cárdenas Guillén, el cártel se enfrentó a feroces conflictos con sus rivales, como los Zetas, un grupo paramilitar formado por desertores del ejército mexicano reclutados por el propio Cárdenas. Esta alianza estratégica se convirtió en una de las más temidas y poderosas en la historia del narcotráfico, pero también sembró el caos y la violencia en la región. La notoriedad del Cártel del Golfo creció en sus métodos brutales y su habilidad para corromper autoridades locales y federales en México. Sin embargo, las tensiones internas y las presiones de las fuerzas de seguridad llevaron a la captura de Cárdenas Guillén en 2003. Su extradición a Estados Unidos en 2007 marcó un golpe significativo para el cártel, aunque sus redes de influencia continuaron operando desde las sombras. Durante su tiempo en prisión en Estados Unidos, Cárdenas Guillén siguió siendo una figura central en el mundo del crimen organizado, manteniendo su influencia sobre las operaciones del cártel a través de contactos y comunicaciones restringidas. Su reciente liberación en 2024, tras obtener un amparo legal que cuestiona la vigencia de los delitos por los cuales fue condenado, ha reavivado las preocupaciones sobre la posible resurgencia del Cártel del Golfo y la violencia asociada en la región. El legado de Osiel Cárdenas Guillén y el Cártel del Golfo no solo es una historia de crimen y poder, sino también un testimonio de la complejidad y la brutalidad del narcotráfico en México, marcando una era de violencia y corrupción que sigue afectando profundamente al país incluso al día de hoy. El caso de Osiel Cárdenas destaca entre los criminales más prominentes que han enfrentado la justicia tanto en México como en Estados Unidos. Su ascenso y caída como líder del Cártel del Golfo refleja la complejidad del narcotráfico y la aplicación de la ley en ambos países. Desde su captura en 2003,
y posterior extradición a Estados Unidos en 2007, Cárdenas Guillén cumplió una condena de 25 años por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos graves. Su liberación en 2024, tras obtener un amparo legal, ha revivado el debate sobre la efectividad de las leyes y el manejo de casos tan delicados en el sistema judicial. Otros criminales prominentes que han pasado por procesos legales similares incluyen figuras como Joaquín El Chapo Guzmán y Miguel Ángel Félix Gallardo, conocidos por sus vastos imperios del narcotráfico en México. Ambos fueron extraditados a Estados Unidos, donde enfrentaron juicios y sentencias de por vida por sus actividades criminales. Sus casos han sido ejemplos de cómo la cooperación internacional y la extradición pueden jugar un papel crucial en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Estos individuos no solo representan la cruda realidad del narcotráfico y sus consecuencias legales, sino también los desafíos y controversias que rodean la aplicación de la justicia en un contexto globalizado. La historia de estos criminales refleja el impacto duradero de sus acciones y la complejidad ética y legal que rodea su procesamiento y castigo. Los cárteles mexicanos, entre ellos el Cártel del Golfo, liderado por Cárdenas Guillén, ha dejado una huella profunda en el panorama global del narcotráfico. Surgieron en las décadas de los 70 y los 80 como redes de contrabando de drogas, aprovechando la cercanía con Estados Unidos. Inicialmente, se centraban en el tráfico de marihuana y cocaína, pero rápidamente se expandieron a operaciones hacia otras drogas como metanfetaminas y heroína. Figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo y Amado Carrillo Fuentes jugaron roles clave en la consolidación y expansión de los cárteles mexicanos. Estos líderes no solo manejaban redes de distribución extensas, sino que también establecían alianzas estratégicas y participaban en operaciones internacionales, marcando una era de crecimiento y poderío para el narcotráfico mexicano. Comparados con otras organizaciones criminales internacionales, como los cárteles colombianos y las tríadas chinas, los cárteles mexicanos presentan diferencias significativas en estructura y tácticas. Mientras que los cárteles colombianos históricamente fueron más jerárquicos y centralizados, los mexicanos adoptaron modelos más descentralizados y paramilitares, lo que les otorgó flexibilidad y resistencia frente a las fuerzas de seguridad. Las tríadas chinas, por su parte, mantienen una influencia global a través del tráfico de drogas, extorsión y otras actividades ilícitas, mostrando una adaptabilidad similar a la de los cárteles mexicanos, pero con una estructura organizativa diferente. Ambos grupos comparten la capacidad de influir en el crimen transnacional y de adaptarse a los cambios en las políticas de seguridad, tanto en sus países de origen como en el extranjero. La historia y evolución de los cárteles mexicanos, incluyendo el Cártel del Golfo, ofrecen insights valiosos sobre las dinámicas del narcotráfico y los desafíos que enfrentan las autoridades para contener su influencia, desde políticas de mano dura hasta la expansión internacional de sus operaciones. Estos grupos criminales continúan representando una amenaza significativa para la seguridad global y la estabilidad regional. Mientras esto sigue su curso, recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.